Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a toda nuestra audiencia de Ciencia UNDEC. Un miércoles más estamos acá con ustedes en nuestro espacio de encuentro para hablar durante una hora de mucha ciencia y de mucha investigación. ¿De la mano de quién? De nuestros investigadores. En el programa de hoy vamos a explorar, como todos los miércoles, todos los avances y las investigaciones en el marco de nuestra universidad, de nuestra querida UNDEC. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la vitivinicultura, especialmente en nuestro valle, en el Valle Antinaco Los Colorados. Los retos y oportunidades que enfrenta este subsistema regional. Pero ante todo, saludar al equipo. En esta oportunidad, Yamila no nos va a poder acompañar, está rindiendo un examen en la mesa, pero sí nos acompañan nuestros compañeros, el licenciado Hugo Jiménez, Renata Perano, Ezequiel Tapia. Un gran saludo para todos los integrantes de este programa. ¿Cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una linda tarde. Ezequiel acá disfrutando de la operación técnica como todos los miércoles, y sin duda tenemos una serie de propuestas que la estamos trabajando para acercar toda esta ciencia a ustedes. Estamos trabajando con Ezequiel, que se anima. Sí, a nosotros nos gusta este equipo, nos gustan los desafíos, y sin duda que en los próximos programas vamos a estar presentándole unos pequeños aportes más en materia de ciencia y de investigación, de la mano de quién, de nuestro equipo joven, Ezequiel, Renata y Yamila. Renata, pero hoy, ¿quién nos visita en este programa? En esta edición de Ciencia UNDEC nos va a estar acompañando el investigador doctor Alejandro Carrizo, quien nos va a estar hablando sobre su investigación acerca del diagnóstico del subsistema regional de vitivinicultura en el Valle Antinaco de Los Colorados. Comenzamos este viaje durante una hora donde vamos a hablar de ciencia y de investigación. Ciencia UNDEC. Primer bloque de Ciencia UNDEC, y ahora sí, nos sumergimos en este viaje de ciencia y de investigación de la mano de quién, del doctor Alejandro Carrizo, docente investigador de nuestra Casa de Altos Estudios. Y la verdad que un milagro encontrarte acá en Chilecito, porque vivís viajando, vivís estudiando, y recordarte, como siempre te lo digo, que es un placer tenerte en cada programa, porque aprendemos muchísimo de la mano de un profesional que investiga hace muchísimo tiempo en diferentes líneas. Y bueno, por tu doctorado número, ¿cuánto? Vamos. No, el primero, estoy con el segundo, pero bien. Gracias por la bienvenida y un placer estar acá. Y sin duda yo siempre lo remarco, querido Ale, porque no te digo un sacrificio porque nos gusta, ¿no? Pero dedicarle tiempo, el tiempo que le dedicamos al estudio sin duda que es muy valorable y muy valioso, porque volcas todo este conocimiento hacia tus estudiantes, y eso es sumamente, como dije, valioso. Sí, creo que es parte de la carrera universitaria, o sea, quienes damos clases, quienes hacemos investigación, no nos queda otra que estar actualizándonos, y me parece que la formación de posgrado tiene como un rigor científico y académico que hace que toda esa formación no sea una formación laxa, sino al contrario, es decir, exige investigación, exige escritura, publicaciones, y entonces esa es la parte más interesante de ese nivel de formación que tenemos aquí en Argentina. Y aparte generar, ¿no?, controversia dentro del área de investigación, trasladar estos espacios, estos conocimientos a los estudiantes y armar dentro del aula más allá del conocimiento, sino también fomentar el debate. Sí, yo creo que es como un aspecto fundamental, o sea, ir a transmitir una sola forma de pensar o una sola teoría no genera demasiado impacto en la mente de las personas. Y a mí me parece que es como una característica de la universidad pública, que es que nosotros tenemos la posibilidad de discutir y de decir y de traer al aula distintas corrientes y distintas formas de pensar. Y en el área en la que yo estudio, que es la economía y la economía política, y vinculada a los recursos naturales, tiene como una enorme diversidad de posturas. Entonces, eso me parece interesante. Y también la cuestión de que los estudiantes se vayan apropiando de esa idea, de la idea de que ellos tienen que defender, construir una postura y que tienen que ir defendiéndola, y que a lo mejor también la tengan que cambiar más adelante, porque justamente la postura crítica busca eso, ¿no?
no casarse de por vida con una sola línea de pensamiento, sino ir encontrando tu propia forma de entender el mundo, reconocer dónde uno está, la pertenencia de clase. Me parece que eso es como muy importante y eso se va aprendiendo en la universidad pública. Sin duda. Doctor, vos sos de formación de grado contador, economista. Sí, contador público. Contador público, entre otras. Bueno, de ahí te fuiste modelando, ¿no? Perfilando a través de los posgrados las diferentes áreas de estudio. Y me encantaría saber que nos cuentes a la audiencia esto, ¿no? Este análisis, esta investigación, esta indagación por el lado de la agricultura, específicamente la vitivinicultura. ¿Por qué investigar en este espacio? ¿Qué es lo que te preocupó? ¿Cuál fue el detonante para irte para este lado? Vos tenés además el doctorado en agronomía. Sí. ¿Cómo vinculamos este contenido de grado con la formación de posgrado? ¿Cómo lo unimos? ¿Cómo articulamos? Bueno, en principio creo que fue que en la universidad me tocó ser profesor en una asignatura que se llama Economía y Política Agraria. Entonces ahí se cruzaban dos líneas muy fuertes, una que tiene que ver con las ciencias económicas y una que tiene que ver con la agronomía. Entonces, durante mucho tiempo, la disciplina que yo daba estaba muy sesgada en la economía y empecé como a encontrar baches. Y ahí es donde me fui a estudiar el doctorado en agronomía, que me completó y que me permite tener herramientas, pero eso por un lado, digamos. Y por otro lado también, que los que nacemos en Chilecito y vivimos acá, sabemos que hay como una suerte de cambio muy fuerte en el sector agrícola. Es decir, para nadie es indistinto que existen los diferimientos, que han generado una ampliación en la frontera agrícola. Pero tampoco dejamos de ver que hay como una especie de abandono de pequeñas parcelas de agricultores a la vuelta de Chilecito, en los distritos, que hay un avance en la ciudad sobre lo que eran las viñas productoras en algún momento, y entonces todo eso genera preguntas. ¿Qué pasó con las políticas? ¿Qué pasó con esos productores? ¿Por qué es que los recursos ahora se están yendo hacia otro tipo de producción? Y eso es un poco lo que genera las preguntas y lleva a investigar. Alejandro, vos planteás en tu investigación diferentes miradas, estudios de 100 años atrás, la política que apunta básicamente a diferentes diferimientos, empresas, al sector productivo, pero el informe que Viale Macé, y citas otros trabajos que en su mire, que hoy podemos decir que actualmente podremos decir que tiene una repercusión en lo que fueron ese tipo de estudios en los cuales vos te apoyás en tu análisis en base de también de documentación, de bibliografía de autores locales que interpelan a la agricultura, a la minería, y ese es un enfoque que vos le das a través de tu investigación. Sí, en realidad también es por contestar esta pregunta de si nosotros fuimos alguna vez una ciudad pujante y fuimos alguna vez una ciudad que tenía una enorme atracción de capitales y que eso iba a generar desarrollo. Es decir, el análisis que yo hago ahí es basado en el desarrollo local. Entonces la pregunta era, ¿Chilecito realmente fue una potencia económica en el NOA o en el Nuevo Cuyo? Y nos damos cuenta que en realidad Chilecito fue como un lugar en donde se sacó toda la riqueza y se sigue sacando, y en donde el desarrollo local siempre pasó como muy rápido y dejó poco en la ciudad. Es decir, si nosotros miramos la ciudad y las comparamos con otras ciudades que tienen la misma edad, o sea, 300 años, encontramos que ediliciamente Chilecito no es una ciudad que muestra opulencia. En cuanto a niveles de producción, Chilecito ha ido como cambiando, es decir, está la historia de la minería, que parece más un mito que otra cosa, que nos decía que en ese momento éramos como un gran productor y que generábamos riqueza, pero la pregunta es, ¿generábamos riqueza para quién? Porque evidentemente nosotros seguimos muy lejos de todo, desconectados. Es decir, si vos lo mirás rápidamente, es una de las cosas que charlábamos en algún momento, es decir, en pleno siglo XX nosotros teníamos conexión por aire, por tren y ómnibus. Y ahora solo tenemos ómnibus y cada vez tenemos menos. Entonces hay una serie de cuestiones que nos van mostrando, hay una historia de Chilecito que se va perdiendo y que no termina de mostrar esa opulencia contada, pero que en realidad no es real. Claro, planteaban a la minería como una solución, como un crecimiento para la ciudad. De hecho, el primer Banco Nación que se crea en el país lo tenemos, ¿no? Y el ferrocarril también llega por eso. El Banco Nación acá, para trabajar con los emprendimientos mineros
que en su momento se decía que iba a tener, como vos bien lo decís, crecimiento económico, social a la ciudad, al valle, pero sin embargo vemos de que no. Llegaron y pasaron, digamos, o sea, llegaron, usaron, sacaron, explotaron el valle, explotaron las minas de Famatina, y ¿qué nos quedó a nosotros? O sea, si uno mira cuál es el impacto que hubo ahí, en realidad son como, yo lo digo en el artículo que escribí, son como capas superpuestas. Es decir, hay un desarrollo que va por la minería, que después no resulta bien por cuestiones económicas, políticas, sociales de ese momento, se cierra y sobre eso se pone otra capa nueva, que viene la agricultura. Bueno, la agricultura con ciertas lógicas que en algún momento entra en crisis, entonces no va bien, y sobre eso superponemos otro estilo de desarrollo. Es decir, es como que nosotros no vamos aprovechando lo que sabemos. Es como que en el lugar aprendemos determinadas cosas, entramos en crisis, cancelamos eso y empezamos de cero con algo nuevo. Entramos de crisis de nuevo y empezamos de cero con otro modelo de desarrollo. Y lo que me parece interesante es que cuando nosotros empezamos a ver todos estos aportes que había de historiadores, de economistas, de autores sobre desarrollo local, empezamos a darnos cuenta que quienes pensaban esos modelos de desarrollo no eran de Chilecito, sino que nosotros de algún modo somos pensados desde otros lados. Es decir, ¿quién decide la minería en Chilecito? No lo decidimos los chileciteños, lo deciden desde la nación, en este último momento lo están decidiendo desde las grandes corporaciones transnacionales, y hasta cuando Chilecito no se llamaba Chilecito, sino antes de la República, cuando Chilecito era una parte del camino del Inca, también es pensada desde afuera. Es decir, ¿por qué se instala aquí la tambería del Inca? Bueno, porque las minas del Famatina son las que atraen. Entonces, no somos pensados por nosotros mismos. Me parece que el artículo lo que busca, o esa investigación que se plasma en un artículo, lo que busca es esto, empezar a decir, bueno, ¿y qué es lo que nosotros queremos sobre desarrollo en Chilecito? ¿Quiénes son los que podemos contar? ¿Qué cosas podemos aprovechar sobre lo que tenemos en cuestiones tanto de inversiones físicas, cuanto de recursos humanos, cuanto de ideas, para que nosotros sobre eso y de lo que hemos aprendido en todos estos años, ¿no? Sobre eso podamos fundar una lógica de crecimiento, de desarrollo que se quede en Chilecito, porque esa es la duda. Doctor, ¿cuál era, aparte de esta investigación, cómo unimos estos datos en base, apoyados en bibliografía, como vos bien lo mencionás, de autores locales que también trabajaron en esta línea, sin duda que parten, como partiste vos de interrogantes, cómo me están diciendo esto, pero los resultados 100 años, 200 años después vemos de que no funcionó? ¿Cómo unimos toda esa información con nuestra realidad y específicamente con la vitivinicultura, teniendo en cuenta lo que representa este espacio, ¿no? Este sector productivo en nuestro valle tan importante y tan representativo? En realidad, la agricultura en general y la vitivinicultura en especial, porque es como la más característica o representativa del valle, tienen que ver con una suerte de ideas de desarrollo. Es decir, la minería, cuando se instala en Chilecito, finales del siglo XIX, lo que atrae es una gran cantidad de mano de obra. Y también instala en el valle una serie de infraestructuras físicas, ¿no? Entonces la agricultura nace primero como soporte a la minería, es decir, necesitábamos que en aquellos años, supongo yo debido a la falta de comunicación con caminos, necesitábamos que se produzcan alimentos para los que trabajaran en las minas. Entonces ahí nace la agricultura, es decir, como dice, bueno, vamos a cultivar nuestros propios alimentos porque es difícil traerlos de otro lado. Cuando la minería se desaparece o se cancela el proyecto de minería, ahí nos damos cuenta que mucha gente que había llegado al valle eran agricultores, pero también teníamos infraestructura, es decir, y además habían llegado gente que podía, además de cultivar, construir bodegas, sabían sobre electricidad, sabían sobre cómo construir los edificios de las bodegas, herramientas que necesitábamos. Entonces todo eso fue como una unión virtuosa que empieza a generar una actividad que genera lo que yo siempre digo es la identidad vitivinícola de la provincia. Si vos lo pensás, era un grupo de personas pequeño que tenían en su cabeza unos saberes que los consiguieron amalgamar y que además de eso lo adaptaron al lugar donde vivimos, es decir, una región semidesértica con escasa agua. Y ese grupo de personas que nosotros hoy podemos decir que eran unidos por lazos familiares y comunales, de hecho es claro entender que esas familias que estaban instaladas aquí, que eran agricultores, tenían lazos muy fuertes con otras familias de inmigrantes también que estaban en otras regiones cercanas, y ellos festejaban la agricultura y construyeron un sistema productivo basado en lazos comunitarios.
Y lo que me parece más importante es que esa gente supo cómo hacer un aprovechamiento del ambiente, del sistema productivo, de la infraestructura que tenían productiva, y todo eso generó un boom en la vitivinicultura local. Es decir, y no era solo algo pequeño. La gente dice, bueno, eran 3 o 4 bodegas. No, eran muchas bodegas y abastecíamos y producían y abastecían al país. Es decir, ahí donde nosotros nos hacemos conocidos como productores vitivinícolas. Y eso es lo que a mí me genera la duda, es por qué eso se canceló. ¿Por qué eso pasó a ser como un punto muerto? En algún momento decimos, estas lógicas comunitarias no son empresarias, entonces no van a ser exitosas. Y si uno mira, digamos, por ejemplo, los franceses que tienen una viticultura muy exitosa de pequeña escala, o los italianos también, es básicamente porque sus sistemas productivos son comunitarios. Alejandro, hablas de bodega y me resuena en mi cabeza la bodega Nacari. ¿Te acuerdas lo exitoso? Claro, eran cooperativas la mayoría de ellas, y lo que pasó es eso. Lo que pasó es que ellos tenían lógicas comunitarias y si bien, digamos, no es que hacían las cosas gratis, tenían una búsqueda de lucro, pero el modo de producir tenía que ver con cuestiones culturales y con cuestiones que eran, decir, por ejemplo, era un orgullo ser regante en Chilecito. Quien tenía una finca y quien usaba bien el agua, ese señor tenía un prestigio. Quien daba trabajo tenía un prestigio. Quien generaba alimentos, quien producía alimentos por la comunidad, tenía un prestigio. Y esa es la lógica comunitaria que era la que sostenía ese modelo productivo. Y cuando ellos producían vino y lo mandaban afuera, era un orgullo decir, estamos mandando un vino del valle. Ahora, en el año, digamos, más o menos a fin de los años 70, en la década del 80, el mundo empieza a cambiar y sobre todo cambia el sistema de producción vitivinícola y empieza a haber unas modificaciones en la forma de producir vino. Empezamos con cuestiones de calidad. No es que antes no había calidad, sino que empezamos como a diferenciar o a ponernos más rigurosos con la cuestión de calidad. Si vos te pensás antes... Que era más grande ya la competencia. Claro, y antes hablábamos de vino. ¿Qué había antes? Vino tinto, vino blanco y vino rosado, ponele. Entonces ahora son vinos con varietal, el vino Malbec, el Torrontés, y entonces empezó a haber toda una suerte de podríamos decir, como de diferenciación. Y en el país, las características de cada provincia de nuestro país que tiene características especiales, los vinos que sin duda afecta la calidad. Claro, la porque cambia el negocio del vino. Empezamos por la calidad, por las variedades, por la marca, por la botella, por el tipo de bodega que hay. Entonces todo esto a nivel mundial empieza a generar una crisis donde en los sistemas productivos que eran tipo comunitarios, que había vino blanco, tinto y rosado, ¿sí? Le llamaban vino regional en algunos casos. Entonces, cuando empieza esta oleada a nivel mundial, en vez de aprovechar y reconvertir a estos pequeños productores, ¿qué hace el gobierno? Lo hace el gobierno con un plan que era para rescatar, porque decían que la vitivinicultura estaba en crisis, la provincia estaba en una crisis enorme, había una gran cantidad de migración de gente, de riojanos que se iban a vivir a la Patagonia o Buenos Aires, y entonces ellos dicen, vamos a implementar un sistema distinto de producción, pero no lo hacen potenciando lo que teníamos, lo hacen agregando nuevos actores al valle y generando una colonia agrícola con lógicas totalmente diferentes. Entonces, si vos lo mirás, hoy lo miramos en el tiempo y decimos, todo ese dinero que iba, o toda esa mirada política y de políticas productivas que iban a los pequeños productores, dejaron de estar sobre ellos y se fueron ¿a dónde? A los nuevos planes de colonización, que eran, por supuesto, más mercantiles, donde tratábamos de insertarnos dentro de esta nueva lógica productiva de la vitivinicultura. Y ahí entonces aparecen nuevos actores que ya no eran lógicas comunitarias, eran lógicas de producción de empresa. Voy a producir con estas variedades de vino, con estas características, y desde el año 80 en adelante sobrevive solo quien se logra adaptar mejor a ese sistema. Y quien se logra adaptar mejor a ese sistema es quien es más grande, porque en realidad ya empezamos a competir a nivel mundial. Entonces hay que tener como cierta capacidad económica, productiva y de comercialización para poder entrar a los mercados internacionales. Segundo bloque de Ciencia UNDEC, y con quién tenemos el placer de hablar en este programa, con el doctor Alejandro Carrizo, docente investigador de nuestra casa, de la UNDEC. ¿De qué hablamos? De economía vinculada a la vitivinicultura en nuestro valle, el Valle Antinaco Los Colorados. Doctor, esta pregunta que quedó latente, que quedó en el tintero, que sin duda que tenés muchísimo para aportar, porque es una investigación que venís abordando hace bastante tiempo, de la cual se desprenden otras líneas de investigación, y bueno, y sin duda de que esto fue el puntapié inicial para vos adentrarte en esta línea, ¿no?
cómo es la política, eso hablábamos fuera de aire, de la política económica implementada por los diferentes gobiernos desde 100 años, que en un principio la ponía como protagonista a la minería como fuente de crecimiento, de inversión, de desarrollo para determinados lugares de la Argentina, pero con el transcurso de los años de los gobiernos estamos viendo de que no fue tan acertada esas diferentes políticas implementadas. Desde la mirada económica, danos una explicación, o lo que más podamos entender a qué se debió o se debe. Bien, a mí me parece que uno de los problemas que hay o que se puede encontrar, o errores si se quiere, es que en algún momento parecía que lo único que iba a dar resultado en sistemas productivos era la producción empresarial. Y producir por un mercado que establecía determinadas condiciones, más que nada condiciones de calidad, ¿no? Entonces, si nosotros miramos, el problema es que lo que nosotros hicimos fue... Yo siempre digo que hay un problema con uno de los enfoques de la economía, que es la economía de mercado, la economía neoliberal, que lo que hace es pasar por una especie de tamiz y una especie de sistema que reconfigura todo en un producto vendible. A todo le pone precio, todo se transforma en mercadería. Entonces yo creo que cuando nosotros a la vitivinicultura nuestra, que tenía un sistema productivo y que además vendía y que además generó, por ejemplo, una de las bodegas más grandes en Argentina que producían y que vendían a distintas provincias, y cuando nosotros las pasamos por el tamiz del mercado y le sacamos la parte comunitaria, ahí es donde nosotros cometemos el primer error. Porque es lo que hoy en día vuelve a valorizarse, es decir, después de ese momento de los 80, de la parte más fuerte en Argentina, en los años 90, cuando los modelos neoliberales son ya política de Estado, nos damos cuenta hoy en día que eso, por ejemplo, transformó en mercadería el agua, el suelo, el aire, los recursos naturales en general. Y hoy en día que estamos en crisis, nos damos cuenta que tenemos que haber vuelto al sistema anterior, es decir, un sistema productivo que sea amigable con el ambiente. Y en eso las lógicas sociales, solidarias, comunitarias son las que dan respuesta. Entonces, por un lado, fue como una implementación acrítica de un sistema neoliberal que transforma todo en mercadería. Por lo tanto, todo está sujeto a la oferta y la demanda y todo tiene un precio. Por otro lado, me parece que hay una cuestión que sí importa destacar, sobre todo en Chilecito, porque nos sigue pasando, y es que ¿quiénes son los que hablan de desarrollo local? ¿Quiénes son los que nos dicen para dónde nos tenemos que desarrollar? Entonces yo me imagino, porque en ese momento, o sea, yo ya había nacido, pero era muy chico, me imagino que cuando se establece un nuevo modelo productivo en la vitivinicultura, con este plan de colonización agrícola, los pequeños productores no tenían la voz principal. Es decir, el gobierno provincial dice vamos a ir por este lado, buscan financiamiento a nivel federal, le dan el financiamiento y avanzan. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los polos de desarrollo que tienen voz para decir hacia dónde debemos ir? Ni hablemos cuando viene la última parte, que son los de los diferimientos impositivos, que vienen por programas federales impositivos, donde ni siquiera hasta el día de hoy conocemos prácticamente quiénes son los dueños de todas las fincas que están en los diferimientos y que producen a gran nivel, pero que a mí me parece importante esto. No es que uno esté en contra de esos sistemas, ni en contra de que generan trabajo, no, sino es decir, fíjense cómo de una lógica productiva en donde nosotros estábamos ligados con el ambiente, estábamos tratando de estar en sintonía con el ambiente, es decir, tratar de producir el menor impacto posible en el ambiente, donde nosotros como personas podíamos ver la producción de esos sistemas productivos y podíamos ver a dónde iba. Estamos ahora en sistemas mercantiles en donde hay como un quiebre, es decir, nosotros no sabemos qué se produce y tampoco sabemos a dónde se vende, y entonces no sabemos bien, hay como una ruptura. Si vos analizás para qué producimos para alimentarnos, producimos para tener bienes, producimos para vivir mejor. Pero cuando nosotros en el valle tenemos sistemas productivos que están como encapsulados, que no nos dejan ver, no somos parte de esos sistemas productivos. Entonces todos los impactos que puedan existir a partir de esos sistemas de producción, por ejemplo el agua, que es lo que nos está pasando ahora, es decir, empezamos a gritar a cuatro vientos ahora que el acuífero está bajando rápidamente los niveles de agua y que tenemos un riesgo de quedarnos sin agua. Y eso no es que ocurrió de un día para el otro. Eso tiene que ver con estos sistemas productivos donde nosotros no vemos, estamos desconectados de lo que producimos. Sin duda, doctor, esta investigación en la cual vos te apoyaste
planteaba diferentes problemáticas. Hoy el contexto es diferente. Se suma a lo que vos decís, la emergencia hídrica, el avance de la tecnología, el abandono de tierras, el descuido al pequeño productor, Sí. falta de apoyo, falta de una política de Estado que acompañe, que cuide al pequeño productor y también al gran productor, si bien no tenemos acá nosotros en nuestro valle, pero también poco apoyo, políticas, malas decisiones políticas, económicas, que sin duda repercuten en los sectores más vulnerables. Hoy el contexto es diferente y uno de los más representativos es esto. Estamos quedando sin agua, estamos en emergencia hídrica. ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se define una política teniendo en cuenta este contexto, este panorama que es tan complicado para todos? Es complicado porque yo siempre digo, es complicado cuando esos son abordados desde un solo lado. En otra investigación que estábamos trabajando sobre tarifas de agua, de riego, que también hay un artículo que está publicado en una revista brasilera de ambiente, ahí nosotros planteamos, nosotros tenemos prácticamente todas las herramientas legales e institucionales para abordar el problema del agua. Tenemos una ley de políticas hídricas, tenemos un instituto de agua que se aborda todas estas cuestiones, tenemos equipos técnicos que pueden hablar de agua, también tenemos consorcios de usuarios de agua, tenemos empresas de agua. Lo que nos está faltando es que nos sentemos a hablar seriamente sobre el agua. Si uno mira, Chilecito hace, no sé, 50, 60 o 70 años atrás tenía mucha más superficie cultivada que se regaba con agua de superficie. Ahora no se riega porque muchas de esas parcelas han sido abandonadas. Por otro lado, la población creció y hay más consumo de agua. Ok, entonces, ¿cuándo es que nos vamos a sentar? Cada uno de los representantes que somos los usuarios de agua de consumo humano y agua para riego, la industria, el gobierno y todo otro sector que tengan interés y hablar sobre cuestiones no románticas, sino cuestiones técnicas. Es decir, ¿cuánta agua podemos consumir? ¿Qué tipos de cultivos tenemos que plantar en el valle en función de cuál es la demanda hídrica de esos cultivos? Tener en cuenta el ambiente, es decir, nosotros tenemos veranos muy cálidos donde obviamente aumenta el consumo de agua, pero vos fíjate que todo esto va quedando como atomizado. Entonces, como que vos en tu casa decidís si vas a baldear o no vas a baldear el agua a tu casa en función de las 4 horas que te da la empresa de agua. Y lo mismo pasa con los productores, es decir, este verano hemos tenido 60 días sin agua porque hay problemas con las crecidas, había problemas con la baja en el caudal. Entonces hay como una suerte de desconexión. El problema está en que nosotros no nos sentamos todos juntos a hablar. Y tenemos que hablar con todo. Está la gente del INTA que tiene un montón de investigaciones sobre agua. Está la gente de la propia UNDEC que también tiene líneas de investigación. Y hace rato que venimos estudiando sobre cómo regar mejor, sobre cómo hacer un mejor uso del agua. Hay investigadores que saben que hay determinados cultivos que no deberíamos tener en el valle por la alta demanda de agua que tienen. Hay personas que estudian el suelo, entonces, a ver, nuestros suelos son arenosos, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener determinadas culturas? ¿Cómo que vamos a regar para que esa agua no se pierda? Las altas temperaturas que hacen o que producen evaporación del agua y las cuestiones políticas. Entonces, si uno mira, cuando alguien habla de agua, nosotros no somos parte de esa discusión. Y cuando digo nosotros, digo vos, yo, cualquiera de nosotros que somos habitantes del valle. Parece que las políticas de agua pasan por los gobiernos centrales y nos ven, no, lo único que recibimos son noticias o disposiciones, es decir, vas a tener agua 4 horas por día en tu casa y punto. Ahora, yo podría ir a discutir si está bien que yo tenga 4 horas de agua en el día y por otro lado hay caños rotos perdiendo agua, por ejemplo. ¿Cuáles son las políticas de reciclado del agua? Desde hace rato que varios ambientalistas van diciendo que deberíamos generar pequeños pulmones verdes para generar espacios de evaporación que generen lluvias locales. Es decir, el agua que nosotros perdemos desde los sistemas cloacales se tiran. Nadie va a regar y va a construir pequeños bosques, llueve torrencialmente y cada vez las lluvias van a ser más concentradas y nadie está hablando de sistemas de contención de agua para guardar agua para cuando nos falte. En el invierno no deberíamos regar a la misma frecuencia que regaban en el verano, pero ninguno de los productores tiene políticas o el gobierno tiene políticas para que acopien agua para el verano. Es decir, hay una serie de discusiones que no están dadas porque vuelvo a lo mismo, el problema es que la voz del agua y de la agricultura no es de todos. Sin duda. Acá, sin ir más lejos, acá en nuestra universidad,
hay varios trabajos de investigación que apuntan a esto, ¿no? Me hiciste acordar hace unos programas atrás, el ingeniero Elías Janco, ingeniero agrónomo, una investigación bastante interesante que trabajó sobre esto, ¿no? Esta problemática que es el abandono de tierras agrícolas, y lamentablemente está creciendo exponencialmente, y destacaba acá en nuestra zona, en nuestro valle, en una localidad de acá de Chilecito, el importante número de hectáreas de tierras abandonadas por diversos factores. Uno de ellos es el tema del agua. No hay el cultivo también. Lo que yo creo es esto que yo te decía. Cuando nosotros pasamos a los pequeños productores por el tamiz del mercado, los descalificamos. Dijimos, a ver, ¿qué puede producir una familia en una pequeña parcela de media hectárea? Claro, si vos mirás los mercados de vino en Argentina, sobre todo que nosotros tenemos una cultura muy extensiva y los productores tienen miles de hectáreas, claro, media hectárea sobre miles de hectáreas es como que no produce nada. Pero vos fíjate si lo analizás de otro lado. Es decir, una familia, y lo hablamos la otra vez con mis estudiantes de economía política. Y mirá este ejemplo. Nosotros tenemos serios problemas con los precios de los alimentos. Porque ¿quién nos da de comer a Chilecito a nosotros? Y básicamente hay 3 provincias, Tucumán, Córdoba y Mendoza. Son los lugares donde tenemos comida. Ahora, nosotros en el Valle nunca pensamos en políticas para autoabastecernos de comida. Sin embargo, tenemos agua, tenemos pequeños productores, tenemos parcelas de tierra y tenemos gente que todavía sabe cultivar la tierra. Entonces vos pensás si vos establecer una política como esta. En vez de traer tanta comida de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, decís, yo voy a armar una política para poner en funcionamiento pequeñas parcelas de agricultores donde produzcan frutas y hortalizas. Entonces vos primero vas a tener más barato desde ya porque tenés menos costo de transporte. Hasta puedes establecer sistemas productivos que sean agroalimentarios, que sean ecológicos, que sean más limpios, con menos insecticidas. Vas a revalorizar un vínculo entre las personas con la tierra y el agua. Vas a generar trabajo. Entonces vos decís, ¿por qué es que nosotros tenemos tanta dificultad para pensar de ese modo? Está bien, ¿no? A lo mejor no hagamos vitivinicultura, pero a lo mejor podemos transformar esas tierras que están en desuso, como vos decís, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos restablecer los sistemas de canales, necesitamos que las personas aprendan a irrigar de otro modo, necesitamos, usar la tecnología agrícola que nosotros tenemos para mejorar y ser más eficientes en el uso del agua y resolver, por ejemplo, problemas de autoabastecimiento en cuestiones básicas como es el precio de los alimentos. Que tenés un gran sector de Chilecito que es pobre y que cuando va a la verdulería deja gran parte de su salario. Entonces, si nosotros hiciéramos ese tipo de análisis, esa valorización del pequeño productor estaría en otro lado. Lo que pasa es que las miramos solo como un producto que entra al mercado y que en ese mercado tiene ciertas reglas de juego que son mercados internacionales, pero nosotros no necesitamos estar siempre en los mercados internacionales. Igualmente, Alejandro, hay ONG que están trabajando silenciosamente y fomentan la agricultura familiar. Es que ese es uno de los ejemplos. Ahí te das cuenta, ese grupo de pequeños productores que son los que produjeron, sobre todo en la pandemia se vieron, ¿no? Sí. Que son los que te venden el bolsón. Porque vos viste que nace en pandemia y continúa. Y ahí tenés un ejemplo que funciona. Y eso es lo que yo le contaba a mis estudiantes. O sea, si ustedes se fijan, cómo que un pequeño productor de acá del lugar te puede vender un bolsón que tiene un montón de comida a un cuarto del precio que vos comprarías con esa misma comida que viene de otras provincias. Y no tiene que ver con que no tengamos que vincularnos con otras provincias, tiene que ver con que cómo podemos hacer y aprovechar lo que nosotros tenemos para desarrollarnos. Vos, en función de tu mirada, vos entendés, porque tendríamos todo a disposición para nosotros ser nuestros propios, ser productores, abastecer nuestro propio alimento. Desde tu mirada macroeconómica, ¿qué nos está faltando a nosotros para animarnos, para tomar esa decisión de cambiar, de revertir esta situación? Más allá de que sin duda el aporte del Estado es importante para generar inversión, teniendo en cuenta de qué nos sirve tener la tierra, tener el cultivo, si no tenemos el agua para el riego. ¿Qué nos está faltando a nosotros como ciudadanos encarar y revertir esto de que no que nos venga de arriba de otro lado, sino nosotros fomentar y continuar y ser nuestros propios productores, generadores de nuestro propio alimento? Yo creo que hay que hacer una revalorización sobre lo que nosotros tenemos. Cuando hablamos de desarrollo local, lo más importante es decir, bueno, a ver, ¿qué infraestructura tenemos?
infraestructura física, es decir, tenemos maquinarias, tenemos canales, tenemos fincas, tenemos alambrado en las fincas, ¿qué es lo que tenemos? Por otro lado, los recursos humanos, es decir, qué tipo de capacidades son las que nosotros tenemos para poder usar esa infraestructura. Tiene que estar el gobierno, porque necesitamos políticas que nos apoyen. Es decir, si nosotros desde un gobierno municipal o desde un gobierno provincial y hasta de un gobierno federal e incluso hasta de organismos internacionales, hay organismos que están preocupados por generar este tipo de circuitos virtuosos dentro de los sectores, de los pequeños sectores productivos. Si nosotros nos sentamos y nos ponemos de acuerdo sobre qué queremos, porque la pregunta es esta, ¿qué queremos? Y es una pregunta que no nos hacemos en el Valle. Nosotros decimos, bueno, ay, sí, somos vitivinicultores, que el vino, que ganó el premio, que no sé qué, que no sé cuánto, pero todo eso es como cuando, no sé, pensamos cuando ganamos el Mundial, o sea, ¿qué tiene que ver Chilecito con que ganamos el Mundial más que la alegría que nos dé que lo ganamos? Entonces, me parece que la cuestión viene con discutir nosotros seriamente sobre políticas de desarrollo y sobre cómo aprovechar lo que tenemos, porque no podemos seguir jugando con esta suerte, que es lo que yo digo en mi artículo, de poner una capa sobre otra que vaya anulando la anterior. Entonces, también me parece que es importante empezar a darle valor y darle voz a las propuestas técnicas, concretas, técnicas, económicas y políticas concretas que estudiaron el tema. Porque un problema es que nosotros, y eso es a nivel federal, y capaz que en América Latina pasa esto, y es que nosotros no sabemos aprovechar nuestras capacidades. Es decir, normalmente el experto tiene un problema de valorización, es decir, el conocimiento experto tiene un problema de valorización, pero que ese conocimiento experto tiene que estar asociado al conocimiento práctico de los productores. Entonces, parece que hay como una línea divisoria en donde el experto no puede ponerse en diálogo con el productor que sabe lo que sabe a partir de estar trabajando años en la finca. Entonces, necesitamos reconocer que es importante definir un objetivo claro. ¿A dónde queremos ir? Tercer y último bloque de Ciencia UNDEC. Seguimos con el doctor Alejandro Carrizo, docente investigador de nuestra universidad. ¿De qué hablamos? De una interesante investigación que apunta desde la mirada socioeconómica de la mano con la vitivinicultura. Doctor, sin duda estas conclusiones a las cuales vos llegaste con esta investigación, que despierta un cierto interés no solo al sector productivo, sino a la política provincial, nacional. ¿En qué contribuye toda esta información para la toma de decisiones? Bueno, mira, ahí me parece que hay cuestiones como relevantes a tener en cuenta. Es decir, por un lado, me parece que cuando pensemos en desarrollo y las personas que van a establecer políticas de desarrollo, me parece importante que tengan en cuenta, por ejemplo, las voces locales. Me parece súper importante. Y cuando hablo de las voces locales, no hablo solo de lo que nosotros conocíamos antiguamente, decíamos las voces vivas, o sea, el dueño de la empresa, el comerciante más grande, sino las voces de todos, la gente que ahora dejó de ser productor, pero que todavía tiene una parcela de tierra y que tiene cosas para contar. Sí, eso por un lado, es decir, que nosotros podamos decir qué queremos hacer y qué podemos hacer. En segundo lugar, hay un movimiento muy interesante a nivel mundial y es lo que de algún modo sustenta experiencias exitosas en Europa, que tiene que ver con la economía social y solidaria, que yo vengo de hace rato trabajando en ese tema, y tiene que ver con esto de producir para ganar dinero, pero no sobre lógicas competitivas y lógicas de acumulación para hacer después especulación, sino sobre lógicas de solidaridad y de cooperación. Es decir, entre los vecinos cooperar, entre los pequeños productores cooperar para generar circuitos virtuosos de producción. Y me parece que una cuestión súper importante es que nosotros tenemos que pensar el desarrollo vinculado con el ambiente. Es decir, no podemos pensar en el desarrollo a expensas del ambiente. Todo el desarrollo en Chilecito ha sido extractivo. Eso yo lo digo al final de mi artículo. Cuando era la minería extrajimos metales, extrajimos oro, extrajimos cobre, plata, lo que sea. Cuando viene la agricultura empezamos a extraer agua. Entonces, pero siempre extraemos y no devolvemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Es decir, nuestros sistemas productivos de acá en adelante tienen que ser vinculados con el ambiente. Yo tengo que pensar en sistemas productivos, pensar en formas de utilizar el agua, la tierra y el aire de tal forma que se produzca un efecto virtuoso. Es decir, no puedo ser más extractivo. Tengo que estar en cierta coherencia con lo que nosotros tenemos, porque si nosotros nos gastamos todo el agua del acuífero, que tardó millones de años en llenarse, ¿qué agricultura vamos a tener? Si nosotros ensuciamos toda la tierra con un montón de agroquímicos
¿dónde vamos a cultivar? Entonces, me parece súper importante esto, es decir, pensar en el desarrollo local con las voces de los propios productores, pensar en la economía social y solidaria como una alternativa para revalorizar y revivir esas lógicas comunitarias que ya vimos que fueron exitosas acá en Chilecito y que vemos que son exitosas en otras regiones con pequeños productores, y la interrelación entre el hombre, la naturaleza y la economía. Es decir, no podemos desligar y entender que lo que nosotros hacemos impacta en nuestro sistema, en nuestro ambiente, y que ese ambiente es el único lugar que tenemos para vivir. Doctor, sin duda que el aporte que hacemos las casas de altos estudios, la universidad pública, sin duda que es sumamente valioso con esto, con la investigación, desde tu mirada de economía política, desde la mirada, como te comentaba, del ingeniero Janco trabajando con esta problemática del abandono de tierras agrícolas, de otras líneas de investigación que trabajan en el cuidado del medio ambiente y en diferentes líneas de investigación que se desprenden de diferentes trabajos de nuestros investigadores. La universidad pública está haciendo su aporte a este sistema para la toma de decisiones, para los decisores, porque todos queremos vivir bien, tranquilo, seguro. El aporte nuestro está. Falta, como vos bien lo decías, nos juntemos, definamos, tomemos decisiones que nos van a favorecer sin duda a todos. Sí, me parece que eso es como el eje. Esto es lo que plantea la economía social y solidaria. Es decir, somos sociales en el sentido de que tenemos una mirada a la sociedad como pertenencia a una sociedad. Somos solidarios porque nosotros tenemos que brindar. La universidad tiene una solidaridad académica por naturaleza. Es decir, la universidad pública nace con el objetivo de producir conocimiento y socializarlo. Lo que nos estaría faltando es la tercera pata. Hay un autor de Buenos Aires de administración que se llama Etkin, y él dice que hay que administrar con Jorge Etkin. Eso lo vemos también y dice, claro, que hay que trabajar desde la política, desde el gobierno y desde la gerencia. Entonces, un poco tomando esa idea básica, creo que juntamos esas tres esferas, porque en realidad la política es el arte de lo posible, la gerencia es lo que nos va a permitir usar correctamente los recursos, y el gobierno es el que nos va a establecer una meta, es decir, nos va a decir, bueno, ¿a dónde ir? Entonces, si nosotros juntamos esas tres cosas, que las tenemos en el valle, porque no todos los pequeños o las ciudades pequeñas tienen una universidad como nosotros tenemos acá. Tenemos 20 años y en 20 años hemos producido mucho, y tenemos, como yo decía antes, tenemos una infraestructura política fuerte que lo que falta es usarla. Alejandro, me sorprende, bueno, estamos citando, vos lo citaste, yo lo estoy citando a este autor, Jorge Etkin, en mi caso desde la mirada comunicacional. Y bueno, muchas gracias por tu participación, sin duda nos pasaríamos horas hablando con vos, pero vos sabés cómo son, bueno, si no sabés te cuento, los tiempos en radio son muy ajustados y bueno, muy interesante tu investigación. Y me sorprende gratamente esto, ¿no?, de que todas las investigaciones de nuestra universidad van de la mano para la toma de decisiones de nuestros gobiernos, más allá de quién esté, pero siempre desde la universidad aportamos eso, conocimiento, investigación, para vivir en un mundo mejor. Llegamos al final. Muchas gracias, agradecerte, Alejandro. Gracias a vos por la invitación y por dejarnos discutir sobre estos temas que para mí son bien interesantes. Y la verdad que nos apasiona a nosotros hablar de esto. Y continuamos fuera del aire con tu otra investigación, de la cual formo parte, que bueno, que ya me tiraste la oreja. Bueno, ya vamos a continuar. Chicas, gracias. Ezequiel, llegamos al final de Ciencia UNDEC. Les dejo el cierre. Bueno, hasta acá llegamos con este programa de Ciencia UNDEC. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, vía Facebook o Instagram, donde figuramos como @CienciaUNDEC. Y recuerden que nos pueden escuchar sábados y domingos de 11 a 12 horas por Radio Universidad. Y bueno, nos despedimos, llegamos al final de nuestro viaje por la ciencia y la investigación, y este programa Ciencia UNDEC apunta a eso, a fomentar la cultura científica en nuestra región. En esta oportunidad de la mano del doctor Alejandro Carrizo, que aprendimos muchísimo de política económica aplicada a la vitivinicultura. Primera visita del año 2024 que sin duda vas a venir nuevamente porque disfrutamos cada participación tuya, no solamente nosotros, el equipo de Ciencia UNDEC, Ezequiel, Yamila, Renata, disfrutamos de todos tus aportes, sino toda nuestra audiencia que sin duda disfruta y aprende muchísimo de la mano de nuestros investigadores y en esta oportunidad de la mano tuya. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos, gracias al equipo. Hasta el próximo miércoles.
Ciencia UNDEC,